Vamos a iniciar nuestra plática el día de hoy teniendo como invitados a unos buenos amigos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Y hoy queremos platicar sobre esos tres ejes importantes que la coordinadora se ha trazado, no solo en Michoacán, sino a nivel nacional, que tiene que ver con la parte jurídica, que tiene que ver con la parte pedagógica, pero también políticamente con las movilizaciones. Y tenemos el día de hoy a nuestros invitados al maestro Mario García Flores, al maestro Félix Pérez Lobato, a quienes de alguna manera vamos a pensar en qué momento se va acercando el movimiento en el cumplimiento de estos tres ejes. No sé si quién empezara en la parte jurídica, la parte pedagógica y la parte de las movilizaciones. Y sobre todo al final, como Gobernación dio por ahí una respuesta al movimiento, que termináramos pues platicándole al público qué piensan los maestros, qué piensa el movimiento de esa respuesta que dio Gobernación. Empezamos con Félix. Bueno, Rafa, buenos días. Agradezco la oportunidad de estar contigo nuevamente platicando. Ya teníamos rato que no nos veíamos. Primero quiero comentarte, se ha dicho mucho en los medios de comunicación que los trabajadores de la educación nos oponemos por oponernos a esta reforma de carácter educativa. Ya varios especialistas en este medio y en otros han dicho que no es una reforma de corte educativo, sino es una reforma de corte laboral. Nosotros hemos señalado ya las especificaciones. Yo quisiera plantear dos asuntos centrales. Primero, esta reforma hay una violación a los derechos de los trabajadores, pero centralmente hay un modelo educativo que pretende generar un tipo de sociedad que a largo plazo lo que generaría niños con pocas capacidades intelectuales, con poco desarrollo cognitivo, y que creo que esta intención no favorece el desarrollo del país, más bien favorece el desarrollo de los empresarios, de la iniciativa privada. Por eso decimos, nosotros como maestros estamos dentro del barco, pero el fin no es ese, el fin es acabar con la educación pública, el fin es acabar con la gratuidad de la educación. Dentro de lo que tiene que ver con los trabajadores de la educación, primero hay varias violaciones ganadas, no por nosotros, sino desde la Constitución, desde el 1917, donde se plasman los derechos laborales y donde se establece una relación laboral entre el trabajador con el patrón. Este modelo lo que asienta es un modelo de carácter administrativo, donde prácticamente los trabajadores, su relación va a ser personal, con una instancia que ni siquiera es el patrón, es un instituto creado por el Estado para tener el control del sistema educativo, pero para tener el control de los trabajadores. Yo creo que esta es la primera parte. Dentro de las violaciones se ha dicho mucho, pero tres aspectos importantes habría que señalar. Primero, el ingreso para los muchachos. Nosotros consideramos que en ese punto en lo particular hay una desprofesionalización y prácticamente apunta a que en pocos años los que estén a cargo del sistema educativo ya no sean maestros, sino cualquier persona, porque en realidad no le interesa el proceso pedagógico, no le interesa el proceso psicológico ni el desarrollo de los alumnos. Ahí hay el primer problema. El segundo problema en el ingreso es que los muchachos, a pesar de que se dice que a los 6 meses un día van a tener su plaza base, aún así van a continuar con una tutoría. La tutoría de entrada tiene dificultades porque al final de los 2 años al muchacho le van a decir si está en condiciones de trabajar o no, y prácticamente el muchacho que no se quede se va a quedar sin ninguna profesión y sin ningún empleo, porque la misma ley no permite que después pueda volver a participar. En relación con los maestros,
que estamos hoy peleando el asunto de la permanencia, creo que el fenómeno es más complicado. Por más que se intente decir que la evaluación no es de carácter punitivo, nosotros encontramos que la evaluación, primero, no garantiza o no da las condiciones para que después de 3 oportunidades el trabajador se pueda quedar. Entonces, ahí, al final, después de la tercera evaluación, el tutor va a tener el control porque va a hacer una entrevista y puede revisar si puede mandarlo a una u a otra secretaría o donde haya la necesidad. Entonces creo que no podría haber tantos intendentes, no podría haber tantos trabajadores. Entonces lo que apunta es que le van a ofrecer alguna alternativa, pero en esta situación de la alternativa nosotros encontramos que choca con otras leyes reglamentarias. Si a un trabajador tiene menos de 15 años, definitivamente, aunque quiera pensionarse o retirarse, con la ley del ISSSTE no es posible, porque la ley del ISSSTE tiene varios requisitos y entonces ahí, al menos que la alternativa vaya a ser cuentas individuales y que se lo depositen a algún banco para que cuando tenga 60 años de edad pueda disponer. Entonces, ahí creo que no hay posibilidades. La otra evaluación que hablan de carácter formativa, que creo que en el documento nos los presentan, que al final vamos a comentar, es una evaluación interna que de todos los días la desarrollan los maestros, el proceso educativo. El maestro tiene que elaborar los planes y programas, tiene que evaluar, tiene que ver el rendimiento de los niños. Eso creo que esa evaluación interna pues no puede ser de carácter punitivo. Nosotros no nos referimos a esa evaluación, nos referimos a la evaluación externa, donde va el instituto a aplicar los exámenes a los maestros y donde incluso participa la iniciativa privada a través de los consejos de participación. Entonces ahí tenemos el segundo problema de la permanencia. Y el tercero de las promociones, creo que nosotros por experiencia, incluso en todos los trabajos se cree, y es más, no se cree, debe ser, que a mayor experiencia el trabajador, pues mayor desempeño puede tener. Entonces, hoy que un muchacho o un maestro de 2 años pueda aspirar a una dirección, creo que esto pues va contra las reglas, va contra el desarrollo. O sea, un maestro que se va preparando, que va teniendo mayor experiencia, pues puede ser el cambio para el desarrollo educativo, pero en este caso, pues no, lo ven diferente. ¿Qué apunta? Porque ahí se señalan 2 materias centrales, que es la gestión y es el liderazgo. O sea, apunta a un modelo educativo de corte empresarial, porque lo que le interesa prácticamente son esas 2 materias. Cuando nuestros alumnos, cuando nosotros fuimos formados con otra currícula escolar, donde lo central era la parte pedagógica, la parte psicológica, sociológica, o sea, todo el desarrollo humanitario de los seres humanos, de los niños, y este modelo pues no trae nada de eso. Entonces yo primero plantearía esos 3 asuntos, que yo creo Mario los puede explicar mejor, porque en el modelo educativo que nosotros como movimiento hemos explicado, pues ahí viene. Bueno, Mario, en ese sentido, si efectivamente esta reforma, que efectivamente se ha demostrado que no es educativa, no es cultural, no es científica y no es tecnológica, hay un planteamiento pues laboral y administrativo, y hay una visión de ellos en esta parte también pedagógica, va en ese sentido. ¿Y cuál es la propuesta de nosotros en ese aspecto? Sí, en este sentido no podemos mencionar únicamente el ámbito educativo, tenemos que remitirnos inclusive al ámbito internacional para ver cuál es el planteamiento central. Hay un debate grande en torno de que si es un cambio de época o una época de cambios, pero lo real es de que el capitalismo como tal tiene haciendo una serie de modificaciones para tratar de seguir manteniendo su principal objetivo, que es la ganancia, y esto ha llevado a un proceso de mundialización, dicen ellos, globalización, que prácticamente es agarrar desde donde se pueda. Las condiciones económicas que hoy tiene el imperio se ve devastado, no puede valerse por sí mismo, tiene que hacer uso de otros poderíos económicos, de otros bloques, como ellos lo han venido mencionando, y esto ha llevado a que los Estados Unidos prácticamente esté dependiendo para echar a andar el trabajo de las grandes empresas transnacionales. En el fondo, ellos saben que es insostenible este modelo económico.
Cuando nosotros hablamos de privatización de la educación, no dijo como un célebre diputado allá de la región Lázaro Cárdenas que íbamos a agarrar las escrituras y vender las escuelas. No se trata de eso, sino prácticamente cómo se retoma el modelo de compra y venta en términos ya de la cuestión educativa. Ellos sostienen su modelo económico neoliberal, un modelo genocida de muerte y que prácticamente beneficia a unos cuantos. Y nosotros por lo tanto decimos, ese modelo de muerte no lo queremos, que es el que se impulsa con la reforma educativa, con la modificación del tercero y del 73, junto con sus leyes secundarias, porque prácticamente lo que está ahí no es solamente la evaluación de los maestros, ellos lo que quieren perpetrar es el modelo económico bajo el cual está sustentado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE principalmente, que es quien dicta las leyes a los países dependientes de estos organismos por la vía de los préstamos, que esto es conocido por todo el mundo. Nosotros decimos esto no es, requerimos un modelo social donde lo principal sea el ser humano, el pleno desarrollo del mismo, y en esta parte es la que nosotros sustentamos nuestro modelo pedagógico. El compañero Félix ya hablaba de los términos jurídicos, de los términos políticos, que vamos a tratar de dibujar un poco más adelante, pero en lo que se refiere a la parte pedagógica no queremos este modelo de neoliberal porque es un modelo que beneficia a unos cuantos. Nosotros decimos, debemos de construir esta sociedad en donde todos tengamos el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir para esta sección 18? Efectivamente, que toda la comunidad tenga las posibilidades de alimentarse bien, de vestir bien, de tener una casa digna, de tener un empleo digno. Obviamente con acceso a la salud y con acceso a una educación en todos los niveles. Entonces, este es el modelo pedagógico en el cual nosotros aspiramos desarrollar, donde haya una participación amplia de la comunidad. Hablamos de cómo construimos esta mayoría, este cuarto poder que es el poder popular, basado en un proyecto político que tiene como elemento principal ese buen vivir para todos, no solamente para los maestros, porque varios están con la idea de que los maestros luchamos solamente por la plaza, que porque no se nos evalúe. Ha sido tan cuestionado el movimiento de la coordinadora y de los movimientos democráticos emergentes a nivel nacional, porque estamos cuestionando la política de gobierno a nivel federal, estamos cuestionando la política que viene desarrollando, y eso, lógico, el Estado no nos lo va a perdonar. Estamos cuestionando sus cimientos. Y entonces este modelo pedagógico, derivado de este modelo social que estamos hablando, efectivamente necesita la participación de los padres de familia, necesita la participación de los alumnos, de la gente de la comunidad y obviamente de los maestros. En este sentido, nuestro modelo pedagógico tiene ya una serie de avances, como lo hemos venido haciendo mención, que se ha concretado en los Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte, el Centro Sindical de Investigación, las escuelas integrales, el programa de alfabetización popular y también el programa de desarrollo lingüístico integral, algo que prácticamente por los últimos 4 lustros ha venido desarrollando la sección 18, y de esta parte no se hace mención en este momento tan álgido. Decía uno de los compañeros de la UNAM en el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria la semana antepasada que estábamos en Cuernavaca, el sistema ha hecho uso de una dimensión de carácter mediática a través de los medios de comunicación, y prácticamente es el medio con el cual nos vienen linchando, porque ponen en la nota roja, inclusive al magisterio democrático, que si se levanta el plantón, que si se mueve una cuadra, que si se mueve 2, pero no hablan sobre la parte de nuestra propuesta educativa. Y entonces podemos debatir aquí en este medio, en el otro espacio, en qué consiste nuestro modelo pedagógico, nuestro modelo didáctico, que lo hemos llevado ya a la vía de los hechos, no solamente en el salón de clases, sino prácticamente en las comunidades, que son los desarrollos que venimos teniendo. Sabíamos de esta confrontación frontal que íbamos a tener con el Estado, a partir de que él defiende un modelo y nosotros defendemos otro en función de que sea posibilidades para todos, pero bueno, tal parece que el día de hoy en esta sociedad el pensar por uno mismo o reclamar ese derecho a pensar, que es lo que estamos haciendo a través de nuestra propuesta educativa, hoy es un crimen, y más crimen aún si pides empleo. Ese es un crimen en este país. Ajá, muy bien. Félix, en ese sentido, pues ya el movimiento ha hecho sus planteamientos
y se enfrenta el movimiento a un poder cerrado, insensible. Y ¿cómo se pensó, cómo pensó el movimiento, cómo recibió los maestros la respuesta que dio Gobernación? En términos generales, ¿en qué consiste esa respuesta y cómo la valoraron los maestros? Mira, creo que antes de comentar esto, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una comparativa. En la respuesta que da Gobernación hay el término de calidad, donde se explica que hoy los padres de familia van a tener mejores alumnos y que con esto sus niños van a tener mayores condiciones. Pero explica también el asunto de la gratuidad. Desde años anteriores, las recomendaciones nacionales e internacionales se dice que para mejorar la calidad se requiere mayor inversión, y en la ley general anterior venía que mínimamente el gobierno debería destinar el 8% del Producto Interno Bruto para educación, y de ese 8% el 1% para investigación. Yo quisiera hacer la comparativa de lo que decía la ley anterior, la Ley General de Educación, con la que hoy establecen, para que la sociedad quede claro si es efectivamente esa intención. En el artículo 25 de la Ley General de Educación anterior establecía lo que hoy veníamos planteando, el 8% y 1%. En la nueva Ley General de Educación, en el artículo 25, no establece nada de lo que viene planteado ahí. Establece que se va a destinar lo que se requiera, y eso van a determinar los diputados. O sea, la responsabilidad del Estado de mínimamente garantizar hoy el 8%, en la nueva Ley General de Educación no se establece. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el sistema educativo cuando en vez de inyectarle recursos, lo que se pretende es recortar? Yo primero partiría de esa premisa para que quedáramos claro y que entonces no es la intención. Segundo, ellos explican el asunto de la gratuidad fundamentado en el artículo 8º, donde dicen que los padres de familia no van a tener que pagar ninguna cuota en las escuelas, y quien lo haga incluso dice que la escuela que pida una cuota para retención de documentos va hasta ser sancionado. Pero en la misma Ley General de Educación establece la autogestión, y en la autogestión lo que plantea es que bajo el liderazgo del director, los padres de familia se tienen que encargar del gasto y financiamiento y equipamiento de las escuelas. Entonces, ¿cómo por un lado quieren garantizar el asunto de la gratuidad, pero el otro lado obliga, que incluso ya hay ejemplos en otros estados, donde ya el recibo de la luz, el recibo del agua, ya se le viene exigiendo el pago a los padres de familia? Entonces, ahí creo que esto debe quedar claro a los padres de familia, y más que hoy, con la centralización de la nómina, donde hoy lo que antes venía en el ramo 33 para el apoyo a los ayuntamientos y a los estados para fortalecer el gasto educativo, pues prácticamente hoy nuevamente se centraliza. Entonces, ¿con quién van a gestionar? Pues con los empresarios, y con ellos van a generar las condiciones porque ellos son parte de los consejos de participación. Entonces, creo que ahí ese es el segundo asunto. El otro asunto que el gobierno del estado plantea en relación a las respuestas, que tiene que ver con el asunto donde dicen que los maestros no van a ser corridos y que es una campaña equivocada. Incluso para hacer la comparativa del documento que entrega el gobierno federal con el que entrega el gobierno del estado, donde se fundamentan en el artículo 14 de la Constitución, donde dicen que las leyes no pueden ser retroactivas, nosotros decimos que efectivamente es cierto, pero eso no nos lo puede garantizar el secretario de Educación. Eso no nos lo puede garantizar Gobernación. Nosotros metimos un documento, lo que conocemos todos, el amparo, cerca de 400,000 trabajadores, y ahí en el amparo lo que estamos planteando es que se acojan al artículo 14, donde las leyes no pueden ser retroactivas. Si fuera serio, hoy la Suprema Corte de Justicia estaría resolviendo ya que la ley no puede ser retroactiva. Entonces creo que no hay seriedad en la respuesta. ¿Qué planteamos en el asunto legal? 3 cosas que creo que esto daría certidumbre a los trabajadores y al pueblo. Primero, que el gobierno federal, a través de sus mecanismos,
le planteen a la Suprema Corte que acoja los amparos y que revise el asunto de la permanencia y de lo que venimos planteando. Segundo, que si hay condiciones de discutir y de que efectivamente hoy no tiene condiciones de que camine esta ley, el presidente de la República pueda declarar un decreto donde no hay condiciones para aplicarla y revisar qué se requiere para este país, que es lo que venimos planteando, una propuesta, y que incluso la planteamos en los foros. Y lo tercero, pues que se dé un veto a estas leyes. O sea, son 3 cosas para que efectivamente darle certidumbre al pueblo. Otras cosas no nos ayudan. Ahí, Mario, ¿cómo recibió el maestro de base la respuesta de Gobernación? ¿Cuál fue la respuesta? De hecho, desde el día que se entregó el documento, el día 5, se llevó a una Asamblea Nacional Representativa a nivel nacional y, de la respuesta fue automática, fue un no. Fue un no, por nivel de nuestras instancias se procesó en la reunión de la Comisión Política aquí en el ámbito estatal y obviamente, la opinión fue llevar la información a los compañeros de base para que estos finalmente tuvieran los elementos que se están llevando a nivel nacional y tomar una decisión. El día de hoy vamos a tener un pleno de secretarios generales donde efectivamente se va a analizar la respuesta de las 22 regiones, pero bueno, las respuestas por las 3-4 regiones que tenemos es una negativa en torno a la recepción de estos documentos y bueno, la definición hacia dónde vamos a caminar en torno a la jornada de lucha en el ámbito político, bueno, será facultad de nuestro pleno el día de hoy, aquí en la ciudad de Morelia. Muy bien, Félix, pues el tema no se termina, necesitamos otros 10 programas, 20 programas, pero se dio una versión, creo, correcta políticamente y que de alguna manera queda claro que pues esas globalizaciones, esa integración económica, no solo tiene que ver con la economía, tiene que ver con una visión, con una formación, con un proyecto de país, con un proyecto educativo y seguiremos comentando este tipo de problemas, pensando México, pensando otro proyecto alternativo de nación, de país, de educación, de cultura y pues les agradecemos su presencia en este programa y nos vemos la próxima. Mario y Félix, gracias por estar aquí. Gracias, Rafa.